Bueno, a continuación vamos a realizar la práctica E8, ¿vale? Esta práctica E8 consta de dos tablas. Una tabla, la parte de arriba, de precios, modelos y precios de coches, y una tabla en la parte inferior, como podemos apreciar, de presupuestos de dichos coches. Estos coches, ¿vale?, como podemos ver, tenemos 6 modelos, cada modelo tiene un precio base y luego los extras correspondientes, ¿vale? Aire acondicionado, ABS, aleación ligera y dirección asistida. ¿Qué ocurre? Que esos extras incrementan el precio del vehículo. Aquí entonces tenemos una tabla de precios. Esta tabla se completa, como aparece en la hoja o en la ficha de la práctica, que podéis observar, ¿vale? Entonces cogemos, metemos los datos como vienen aquí, y a continuación la parte un poco más compleja sería la parte de la tabla de presupuesto, es decir, la parte inferior, que es un poco más compleja. Ahí tendríamos que introducir una serie de fórmulas que a continuación vamos a detallar. Mirad, lo que se pretende, que cuando yo en la celda de código de coche introduzca un número de código, fijaros que existen 6 números de código, cuando yo introduzca un número, automáticamente las demás celdas me van a aparecer los distintos precios, ¿vale? Automáticamente en cada celda me aparecerían los distintos precios. Precio base en esta celda, el modelo del coche en la celda superior, y luego el aire acondicionado en esta celda, el ABS en esa celda, la aleación ligera en esa celda, dirección asistida en esa celda, y etcétera, ¿vale? Mirad, ¿cómo se realiza eso? Pues a través de una fórmula de condición. La fórmula la tenemos en la parte superior del formulario, ¿vale? Vamos a intentar entenderla. Fijaros, ya digo que la celda en que estamos posicionados ahora mismo, en esta celda de aquí, tienen que aparecer los modelos de coche. Por lo tanto, la referencia siempre va a ser la celda de código. Entonces, fijaros en la fórmula. Si E14, que es la referencia, el código, es igual a A3, que sería código 1, ¿vale? Este código sería la 3, punto y coma, debe aparecer el precio B, debe aparecer el modelo B3, que sería el coche A. Si no, otra vez, abro otra condición. Si E14, es decir, la celda de código, es igual a E4, que sería el código 2, ¿vale?, pondríamos directamente el coche B. Si la celda código es igual a A5, es decir, al código 3, directamente tendríamos que poner B5, es decir, coche C, ¿vale? Es decir, se van haciendo distintas comparaciones, distintas condiciones, ¿vale?, comparando desde el código 1 hasta el código 6 el modelo, desde el coche A hasta el coche F. Al final, después de esta comparación, si no hemos introducido ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, al final el valor será nulo, que es lo que aparece en la fórmula de la parte de la derecha. Fijaros, si yo abrí 1, 2, 3, 4, 5, 6 paréntesis a la izquierda, la fórmula se tiene que cerrar con 6 paréntesis también a la derecha. ¿Veis? Estos 6 paréntesis correspondería a las fórmulas abiertas de condición anteriormente mencionadas. Entonces, damos a Enter y efectivamente cuando yo aquí he metido el 4, me ha aparecido en la parte inferior el coche D. Si yo aquí pongo el 1, vais a ver que aparece el coche A. Si yo pusiera como código el 6, me aparecería el coche F, ¿vale? Bueno, una vez realizada esta fórmula, las demás son prácticamente igual. Lo único que van a cambiar va a ser
que ahora en precio base ya no me tiene que salir lo de B3, B4, B5, B6. Ya estaríamos en la columna C. Por tanto, simplemente cojo, copio la fórmula anteriormente mencionada, doy a escape, me voy al precio base y en precio base pego esa celda, ¿vale? Efectivamente me sigue apareciendo el coche F, pero ahora lo que me tiene que hacer es los precios base. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Pues donde pone B3 tendré que poner C3. Donde pone B4 tendré que poner C4. Donde pone B5 tendré que poner C5. Donde pone B6 tendré que poner C6. Y donde pone B7 y B8 tendré que poner C7 y C8. Doy Enter y lo tendría. Efectivamente, para el coche 6 el precio base son 2.200.000, ¿vale? Si yo aquí pongo ahora pongo código 3, el precio base del código 3, efectivamente, según la tabla, serían 300.000, ¿vale? Así sucesivamente con todo lo demás. Es decir, copio fórmula y pego esa fórmula en cada una de las celdas. Otro ejemplo, vuelvo otra vez a lo mismo. Copio, por ejemplo, la correspondiente al modelo, de nuevo, control C, doy al escape, me escapo de esa fórmula, voy a la celda del aire acondicionado y pego, ¿vale? Doy a Enter y automáticamente, fijaros, me aparece coche C, pero lo que me tiene que aparecer ya no es coche C, me tiene que aparecer los precios del aire acondicionado, y los precios del aire acondicionado sería la columna D, ¿vale? Pues entonces, donde aparecen los B, donde aparece en la fórmula el B, serían, hemos dicho, D. B3 sería D3, B4 sería D4, B5 sería D5, B6 sería D6, B7 sería D7 y B8 sería D8. Doy Enter y tengo el precio del aire acondicionado, ¿vale? Así sucesivamente con el ABS, aleación ligera, dirección asistida y etcétera, ¿vale? Pero además de todo esto, existe una columna aquí en la zona central donde aparece S y N, ¿vale? ¿Qué significa eso de S y N? Significa sí o no. Es decir, cuando yo voy a comprar un coche, le puedo querer con aire acondicionado o no le puedo querer con aire acondicionado. Cuando el comercial que te vende el coche aquí ponga que no, ¿vale? Automáticamente aquí me tiene que aparecer 0, porque no quiero el aire acondicionado, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Vale? ¿Cómo hacemos que cuando aparezca una N no aparezca el precio y cuando me aparece la S sí que me aparece el precio, ¿vale? ¿Cómo haríamos? Pues simplemente nos metemos esta fórmula, la abrimos aquí, ¿vale? Y ponemos sí. Otra condición. Sí. Esta celda, que es la de, perdón, sería esta celda de aquí arriba, que es la de la E21 correspondiente a la S, es igual, entre comillas, a S, ¿vale? Punto y coma, me tiene que aparecer, punto y coma, me tiene que aparecer los datos correspondientes, aquí tenemos, me tiene que aparecer los datos correspondientes a el aire acondicionado, ¿vale? Si no es así, tendría que poner al final punto y coma, pondríamos punto y coma. Si no es así, es que aparece una N, ponemos punto y coma en la parte de la derecha, un 0. Cerramos paréntesis, doy Enter y lo tendríamos. Fijaros, si yo aquí pongo una N, me aparece un 0, y si yo aquí pongo una S, me aparecía el valor correspondiente. Así lo tendríamos que hacer sucesivamente con el ABS, la aleación ligera y la dirección asistida, y etc., ¿vale? Luego lo último, suma de extras serían los extras, sumo todos los extras, ¿vale? Y el precio total, que va a ser igual a la suma de los extras más ¿qué? Más el precio base. Ese va a ser el precio total del coche, ¿de acuerdo? Bueno, luego también llevaríamos una serie de impuestos, pero bueno, la práctica lo que quiere hacer es esto que acabamos de decir. Esta sería la práctica E8.